Nueva semana de 12-8 arranca con mucha información. Un programón tenemos el día de hoy porque tenemos muchos temas, entre ellos algunos bastante polémicos. Pero yo quiero dar paso al señor Benjamín Livieres, que es por supuesto el dueño de este espacio, así que ya le presento. Yo estoy de invitado nomás hoy, un invitado un poco atrevido, por cierto, para estar enfrente de la pantalla. Bueno, le doy la bienvenida al señor Benjamín Livieres, periodista, analista político, director periodístico. Es un placer tenerlo, por supuesto, acá en este espacio. ¿Qué tal, Benjamín? Gracias, súper bien, Richard. Me gustó eso de propietario. Voy a pasar a reclamar mis acciones en cualquier momento y los monumentos que se deducen de ello. Definitivamente, definitivamente. Buenas noches a la audiencia, a los compañeros que nos acompañan en la fecha para debatir estos temas que los va a presentar en un ratito Richard Moreira. Bueno, y todos los que están presentes aquí en el panel, por supuesto. Está también con nosotros hoy la señora Cintia Mora, directora del diario Hoy, periodista también, así que es un gusto saludarle y recibirle en este espacio. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Richard? Un placer para ustedes estar conmigo, como nos decía alguna vez alguna ex ministra. Alguien dijo. ¿Cómo están? Alguien dijo alguna vez. Dijo por acá eso, así mismo. Y también a mi izquierda está en el panel, en el directo panel está el señor Felipe Goroso. ¿Cómo te va, Felipe? Analista, periodista también. Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Lo de la izquierda es... No, es circunstancial nada más. Circunstancial porque Yo creo que es un boicot de la producción. Ya van a saber por qué. Encima con Alberto Peralta, a ver qué más. Así mismo. Sí. En la extrema izquierda está el señor Alberto Peralta, también periodista. Reconocido periodista, así que es un gusto poder recibirlo. Son zurdos encubiertos. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un placer, como siempre. Bueno, decíamos, teníamos muchos temas para el día de hoy, pero queríamos arrancar con uno que se propuso allá a mitad del día y que nos pareció que era bastante interesante por la polémica que genera, por el impacto que puede tener y por un tema que es subyacente y que tiene que ver, sin ninguna duda, con la inseguridad. Este es el tema que ya presentamos. Yaguarón es una ciudad hermosa que cuenta con sus propias costumbres, paisajes y ahora con sus propias fuerzas especiales. Este 2 de noviembre las autoridades de Yaguarón, lideradas por el intendente Luis Rodríguez, anunciaron la creación de la Policía Municipal. Esta medida busca responder a la creciente preocupación por la seguridad, con la intención de trabajar mano a mano con la Policía Nacional. Durante un acto simbólico se dotó a la nueva fuerza y a la Policía Nacional con motocicletas y una patrullera, simbolizando el soporte y la cooperación en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la implementación de esta nueva Policía Nacional desató toda clase de controversias. Según especialistas, esta fuerza viola la Constitución al usurpar funciones exclusivas de la Policía Nacional. Ante esta situación, figuras como el ministro del Interior convocaron a una reunión al intendente de Yaguarón a fin de revisar las condiciones bajo las cuales se estableció la Policía Municipal, buscando clarificar y delimitar sus funciones según la ley, advirtiendo que, aunque las intenciones del intendente podrían ser buenas, existen alternativas más adecuadas para colaborar con la seguridad pública sin exceder las competencias municipales. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué sucederá con este escuadrón yaguaroniano de Navy Seals? Bueno, ¿qué sucederá? Bueno, interesante la pregunta porque sin ninguna duda la gente en Yaguarón en gran medida está respaldando esta medida del municipio, en este caso el Ejecutivo Municipal, y que tiene que ver con una situación sensible para todos, no solamente en Yaguarón, también en todas las ciudades del interior del país, y que tiene que ver con la seguridad, o en este caso la inseguridad. Para hablar un poco también, y le damos la bienvenida aquí con nosotros. Le recibimos muchísimo tiempo en pandemia, ahora ya está en situación de retiro, pero siempre es un gusto charlar con ella, con la comisario Elisa Ledesma, asesora del ministro del Interior y del viceministerio también de esa cartera de seguridad muy importante. Así que le damos la bienvenida, comisario. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir con ustedes el respeto para toda la teleaudiencia. Bueno, y quiero comenzar ya luego contigo directamente, comisario, en relación justamente a esta medida que es bastante insólita, por cierto, polémica por demás y que tiene que ver con la implementación, yo no sé a través de qué mecanismo, de habilitar, digamos, una suerte de policía municipal de seguridad, que ya nos aclararon que no tiene que ver con armas de fuego, pero sí, digamos, algún tipo de defensa. ¿Cómo se considera y cómo se ve eso desde el Ministerio del Interior? Algo que aparentemente a todas luces es ilegítimo, ¿verdad? Bueno, muy oportuno tener en cuenta de que tenemos que partir de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos una Carta Magna de 1992 en el cual dice que la seguridad interna de la República del Paraguay es de la Policía Nacional y es potestad de la Policía Nacional. Entonces no puede existir una policía paralela más que ella, sin decir de que todo trabajo preventivo que se puede hacer desde cualquier institución
que sirva para ayudar a la función policial es bienvenido. Siempre y cuando no se salga de lo que dice la Carta Magna y menos de las demás leyes. Entonces, para nosotros es como institución, Ministerio del Interior, Policía Nacional, nos queda solamente mirar un poco desde qué punto ellos lo están realizando y de ahí abrir un abanico impresionante de situaciones que tenemos que analizar. Desde, primero, cuál es la función específica, cuál es el entrenamiento que tienen estas personas, cuál es el reglamento que utilizan para portar ese tipo de uniforme. La Policía Nacional del Paraguay no utiliza un uniforme como eso, a no ser que sea única y exclusivamente para situaciones tácticas. Entonces, ¿cuál Estamos es hablando del tipo comando, o sea, Exactamente. uniforme especial que se utiliza en Rostros operaciones cubiertos. especiales. Creo Claro. que tenían camaritas también en algunos El casos. uniforme tipo comando para la Policía Nacional requiere no solamente de un entrenamiento de haber egresado de algún instituto, sino una preparación totalmente diferente. Entonces, conocer un poco el perfil de estas personas, teniendo en cuenta de que al ciudadano se le va a sacar a la calle con una motocicleta, con una patrullera, y se tiene que conocer cuál es el perfil hasta emocional que tiene este señor a quien se le da esa responsabilidad para cuidar a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nosotros hoy nos preguntamos desde el ministerio. Se reunió todos los requisitos, se hizo una evaluación del perfil, cuentan ellos con un protocolo de actuación ante situación, cuál es el marco legal, conocen lo que dice el Código Penal, el Código Procesal Penal de actuación. Guardias de seguridad privados reciben capacitación y reciben una certificación del Departamento contra Delitos Económicos, un departamento exclusivamente en certificación. Llegaron ellos hasta allí, recibieron entrenamiento. Es una situación en donde la buena voluntad puede convertirse en otra cosa. En un problema, En un efectivamente. problema cuando no tenemos la suficiente capacidad y sobre todo no tenemos el respaldo. Tenemos que medir si desde la Intendencia Municipal van a tener el suficiente apoyo y soporte cuando ocurre un hecho punible donde usamos de más la fuerza con el solo hecho de ser policías municipales de cualquier lugar. Sin ninguna duda que el alcance y el límite de la actuación de esta policía especial, por llamarla de alguna forma, que tiene que ver con el municipio, es la que hay que definir. Pero, no sé, aquí en la mesa, ¿qué Yo señalan tengo ustedes? una- Como, Permiso, Richard. Yo tengo miedo. Así empezó la Schutzstaffel, las famosas SS nazis. Un grupo entrenado exclusivamente, supuestamente, para servir de seguridad de Adolf Hitler, líder del partido nazi, mediados de la década del 20, porque había mucha inseguridad. Y la policía no daba abasto para darle seguridad a los líderes políticos. Pero eso se fue convirtiendo en una fuerza de choque, en una fuerza de represión, y finalmente fueron los responsables del holocausto. Yo no digo que esto vaya hacia ahí, pero de pequeñas cosas surgen los grandes problemas. Así. También el elemento que yo quería plantear un poco, si me permitís, Richard, compañero, tiene que ver con lo siguiente. No hay medición que se haga o que se haya hecho, publicada o guardada bajo 7 llaves, que no te dé la seguridad o la inseguridad como principal reclamo ciudadano. Esos son, Sí. ya con la mitad, factos, ¿verdad? Son hechos. ¿Justifica o no una cuestión ilegal? Obviamente que no, ¿verdad? Las preguntas que hace la comisario son pertinentes, por supuesto son pertinentes, Son porque válidas. también a la par de la creación, más allá de ser un tema ilegal, también es un hecho de responsabilidad también del intendente. Pero eso no deja tampoco de exponer el fondo de la cuestión. Mientras acá discutimos de qué para color es el uniforme, la gente no tiene seguridad en las calles. Correcto. Y eso sucede en Yaguarón, en Ciudad del Este, en Asunción y en todos lados, ¿verdad? Y sin duda Quería que el ir hasta problema, acá por lo menos para empezar, sin ¿verdad? duda que el problema superficial, Por el eso problema digo, legal, expónelo, pero el realmente problema de expónelo fondo, está adentro, ¿verdad? Correcto. El problema de fondo, Cintia, Benjamín, tiene que ver con una seguridad, con una respuesta del Estado, llámese municipio, gobernación,
ministerio, policía, lo que fuera, que no está llegando. Esta Por mañana lo menos de manera suficiente, ¿verdad? habló con nosotros el intendente de Yaguarón y él, al justificar su decisión, decía: yo recurrí a la comandancia, recurrí al Ministerio del Interior, pedimos más policías y no tenemos respuesta. Recorrimos el barrio, un barrio céntrico de Yaguarón, y decían: ni a la vereda podemos salir más, ni a la plaza podemos ir. Papucho, Y pensé yo después, pues yo radical fui al comienzo, dije: la gran pistola, hay que arrearle a este intendente por plantear Proponer. semejante cosa, ¿verdad? Y después dije: pero ¿quién responde al reclamo ciudadano? O sea, mientras vos y yo discutimos si es o no constitucional, está la señora que no puede salir a su vereda, están los niños que no pueden usar la plaza. O sea, algo hay que hacer. Y como dice Alberto, recordando la génesis de algo que está en la historia, de estos pequeños errores o de estas pequeñas cosas, nacen a veces monstruos después que son inatajables. Correcto. Y abrimos las puertas del infierno, ¿verdad? Sobre el punto, perdón. No, adelante. Nosotros como Estado somos conscientes de que no estamos dando la atención necesaria porque nuestra fuerza efectiva no es la suficiente. Nosotros en diciembre tenemos, gracias a Dios, el egreso de 5.000 nuevos efectivos policiales. En un mes prácticamente. En un mes. Y nosotros entendemos que a partir de allí van a egresar 5.000 cada año y vamos a cubrir las necesidades. Pero cuando hablamos y cuando el señor Peralta menciona de cómo nacen estas fuerzas, nosotros en Paraguay tenemos el ejemplo de la Comisión Garrote, Ahí está. Sí. que de repente, gracias a Dios, se le dio un corte a ello, ¿verdad? Ahora, desde el Ministerio del Interior, y me arriesgo y me hago responsable, no estamos nosotros ajenos a la ayuda que nos puedan dar en lo que hace a prevención. Pero existen otras formas que pueden ser 1000 veces más Eficaz. válida la ayuda y eficaz desde un municipio. Y le doy 2 ejemplos claros. La polución sonora. La polución sonora, todo lo que mide y todo lo que corresponde a medir decibeles y hacer el control es función municipal. Esa es una tarea preventiva. Yo creo que, sin descartar lo que se está planteando y la dinámica que puede poner en marcha este tipo de cuestiones, que otros tomen incluso decisiones similares, ¿por qué no podría tomar esta decisión una organización campesina, un sindicato, un grupo de vecinos? Claro. Cualquiera ya puede hacer, El entonces caos. es un desmadre absoluto. Sin embargo, me parece que más bien es una jugarreta política que no tiene ninguna repercusión práctica y es abiertamente ilícita. ¿Por qué digo que es una jugarreta política? Porque poniendo 20 efectivos de esta naturaleza no haces nada, absolutamente nada. Y eso es probable que lo sepa el intendente, pero también sabe que es el mayor reclamo ciudadano. Entonces, ¿cómo quedó bien ante la ciudadanía? Y contratamos a 20 de los muchachos, le ponemos uniforme, acá estoy respondiendo, no veo que haya mucha elaboración en esta materia, porque si realmente existiera la intención de colaborar en el combate contra la inseguridad, en el pasado hemos tenido experiencias bastante, vecinos en alerta, organizar a las comunidades, ponerse a disposición de la Policía Nacional. Entonces, no hay eso. Lo que hay es una cuestión para la exportación. Con todos los riesgos que asumo que se plantean como los que vos señalaste. Y lo otro es de orden legal. Alguien decía sabiamente en su momento, aunque no siempre lo practicó, de la ley a la ley por el camino de la ley. Y la Constitución establece cuáles son las funciones de cada institución. Artículo 172, la fuerza pública está compuesta por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Artículo 175, creo que es, la Policía Nacional es la encargada de la seguridad interna. Antes, artículo 160 y algo, 68, ¿cuál es el rol de los municipios? No tiene vela en el entierro. Totalmente. El tema de Entonces, seguridad, al menos. claro, después podemos discutir con seriedad el problema de la inseguridad, la seguridad, cuál es el abordaje correcto. Con certeza no es este. La verdad es que al ser inconstitucional, claramente, ya obvia toda discusión sobre la creación de este mismo. cuerpo, ¿verdad? Sí Eso es así. ¿Por qué? Porque, contrariamente a lo que muchos piensan, la Constitución está hecha a favor de la gente y en contra del poder del Estado. Es un limitante del poder del Estado. Sí, es. La primera Constitución
la francesa y después la norteamericana, que empieza justamente We the People, nosotros, el pueblo, le ponemos estos límites al poder. Y un límite es, no podés vos, desde un municipio o desde un sindicato, formar un equipo paralelo a la policía, uniformarlo y llamarlo policía. Sí, un estado como paralelo. Ahora, Elisa, en relación a eso, quería consultarte, porque entiendo que esto es muy claro, lo que en el Ministerio del Interior se entiende, que efectivamente, así como estaba diciendo Alberto, es una cuestión institucional y no se discute, que probablemente haya sido fuegos artificiales a nivel político, como señala Benjamín. Pero en el Ministerio del Interior esto ya se analiza con mucha seriedad y hay dictámenes jurídicos que ya se están analizando y que lo van a plantear en este caso, ante el municipio de Yaguarón. Si no vienen ellos, nos vamos nosotros, creo que decía el ministro Riera. Acá entiendo que no se discute lo legal. O sea, ¿cómo harían entonces para que desde este municipio entiendan de que ellos están haciendo lo ilegal? Bueno, lo primero que se tiene pensado hacer es una reunión en donde vamos a hablar sobre los alcances de las leyes, las limitaciones y las funciones de cada institución y que no tenemos que salir de él. Nosotros no estamos ajenos a recibir ayuda porque ninguna fuerza de seguridad puede trabajar sola. Necesita de su comunidad. Nosotros no podemos hacer policialmente nada si no tenemos una información, un dato, un barrio seguro y organizado. Entonces, de allí plantearemos otra situación. El Ministerio tiene la Dirección de Políticas de Seguridad y tiene también las estrategias para trabajar. Qué bueno sería que la municipalidad o todos los municipios trabajen, por ejemplo, en comisiones vecinales que estén registradas en los municipios como dicen las ordenanzas y las leyes municipales y que de allí trabajemos como un factor de suma en donde cada comisión vecinal es responsable de un cuadrante con la Policía Nacional. ¿Pero qué implica eso? Que don Juan, el líder de esa comunidad, tiene que denunciar una persona que está siendo microtraficante de droga, por ejemplo. Y resulta que el que es el hijo de un muy buen vecino, entonces ahí ya nos cuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos comisiones vecinales organizadas, podemos hacer el trabajo más coordinado. Nosotros tenemos mucho interés, por ejemplo, en trabajar con los municipios en el cumplimiento de la ley 1642 de la prohibición y venta de bebida alcohólica en espacios públicos a menores de 20 años de edad, ¿verdad? Entonces, esos controles lo puede hacer personal de la municipalidad. Recorrer un Sería lugar... Como soporte de apoyo, claro, digamos. Recorrer un lugar donde se vende bebida alcohólica, ver si tienen ellos la habilitación para la venta de esto, si no hay menores en ese lugar, ¿verdad? Porque sabemos que ese menor alcoholizado sube a una motocicleta que no sabemos ni si está registrada, si tiene chapa, si lo compró, cómo lo adquirió, y es un potencial víctima de algún accidente que puede ser él la víctima o puede ocasionar otro accidente. Hay demasiadas cosas que podemos hacer con ese punto. Comisario, esa es la parte del procedimiento que a mí en particular no me queda claro. Este es un hecho de facto, o sea, ya ocurrió, ya está, esta fuerza ya es operativa, no es una expresión de deseo por parte del intendente. La parte que no entiendo es por qué hay que llamarle a una autoridad pública a explicarle qué dice la ley y cuáles son sus funciones, siendo que es su obligación saber. Bueno, desde el Ministerio nosotros agotamos todas las instancias legales, ¿verdad? Y de allí ver y cambiar un poco el rumbo. Aplaudimos la buena voluntad y las ganas de ayudarnos. Entendemos que cambiando algunas situaciones podemos ser útiles los dos y dar seguridad, ¿verdad? Está bien, Elisa, pero cuando se infringe tan abiertamente la Constitución, yo ahí ya empiezo a dudar de las buenas intenciones. Exacto. En primer lugar. En segundo lugar, mientras se toman el tiempo de procesar este tipo de cómo explicarle a este señor, esas fuerzas, como señalaba Cintia, están operativas y no sabemos. Y la idea gana adeptos. ¿Y qué puede producir? Sí, claro. Va a aparecer otro mente brillante. Tipos enmascarados, ¿verdad? Bueno, hay digo, una cualquier inversión ciudadano, ahí, pueden haber problemas reales y graves. Cuestiones serias, exactamente graves. Si no se Señor, actúa rápido. ¿Usted se imagina un joven entusiasmado de la municipalidad
que de un buen día le dijeron mañana vas a ponerte un uniforme táctico y vas a salir en la calle a perseguirle a la gente que... Y comete un hecho, un Así mismo. descuido, O le meten un tiro. se le va la mano y usa mal la fuerza y es pasible de un proceso legal. ¿Será que él tiene el respaldo suficiente desde el municipio para darle una asistencia legal, un abogado que va a defender? Desde la municipalidad hay una estructura legal en el cual él se puede agarrar para defender su función, o ese temor que existe. Hoy en día, ciertas personas tienen miedo cuando ven un control policial en la vía pública y no se queda. ¿Se imagina si alguien atropella a uno de estos jóvenes en un control? O sea, que son situaciones que tenemos que analizar. Sin duda. Y me preocupa mucho la preparación y la instrucción que recibieron antes de ponerse ese uniforme. Ninguna. Que en general lo que se hizo. Felipe. Todos los puntos que menciona la comisario son súper válidos y son legales y son también constitucionales incluso. Ahora bien, hay un hecho que se trajo acá a colación que parece que se dejó pasar. Este grupo de ciudadanos o esta intendencia recurrió al Ministerio del Interior y no fue escuchado. Ellos dicen eso. Tenemos que confiar en lo que dicen. El intendente se le preguntó por qué lo hiciste, llegaste a este extremo, si querés, ilegal. Rompiste todas las reglas, violaste la Constitución. Y dice él, yo recurrí al ministerio, a la comandancia y no me dieron bolilla. Te digo así muy en sencillo. Entonces, finalmente, yo creo que seguimos discutiendo, tal vez, y más allá de la Constitución, que yo sí creo que para mí es sagrado, pero la solución sigue sin plantearse, ¿verdad? Y sobre todo también, y tomo un poco parte de lo que decían los compañeros, ¿cuál es el mensaje que se le da a la gente cuando que en realidad no le brinda seguridad? O sea, la señora sigue sin poder salir a disfrutar de su vereda por los Chespi, ¿verdad? Y eso sucede en Yaguarón, sucede en Barrio Obrero, sucede en Lambaré, donde hay una boca de fumo cada una cuadra, cada una manzana. Y encima todo, después le llama al comisario de la zona y te dice, no bajéis nunca, no bajéis la patrullera, ¿verdad? O sea, hay problemas también un poco más de profundidad, me parece, Melissa, que en algún punto también, cierto, plantear y cuestionar duramente. Me parece genial, es ilegal y constitucional, genial. Pero también hay que decir un poco de autocrítica, ¿verdad? O sea, en algún punto no Sí. estamos llegando, ¿verdad? Por algo también surge. Más allá que se puede decir, mira, pues, ni haber un toque de jugarreta, o sea, que es también política, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, y somos conscientes nosotros de ellos. Nosotros somos conscientes de que de repente no teníamos vehículo, que nuestras patrulleras se caen todo, no tenemos el suficiente personal policial, no tenemos la cantidad de fuerza efectiva para cubrir todo. Por ello, el cambio que tenemos. Nosotros nunca en la historia, y miren que presté servicio 30 años en esta policía, nunca en la historia recibimos tantas patrulleras como tenemos ahora. Nunca tuvimos tantos equipos de radio como tenemos ahora, y nunca tuvimos 5.000 efectivos en un egreso a fin de año. ¿Cuánto es la brecha entre la cantidad de policías que tenemos y lo que tenemos que tener de acuerdo con nuestra cantidad? Que tiene que estar en las de- calles, digamos. Y es Por muchísimo. Se habitante. habla por cantidad de personas, cuántos policías, y nosotros no alcanzamos ni el parámetro normal de lo que tenía que ser. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos encargados de la seguridad interna del Estado. Nosotros cubrimos también y atendemos también autoridades, Sí. Algunas instituciones. veces innecesariamente. Tenemos oficios judiciales en el cual se te comisiona 2 personal, 3 personal. Entonces allí es donde se desangra, sin contar, de repente decimos, hoy somos 27.000 hombres y mujeres. Pero ahí tenemos que contar también los médicos del hospital de policía, los cadetes de la academia y del colegio, Que no son policías. que tenemos finalmente. el personal que cubre instituciones del Estado, tenemos personal que cubre personas que tienen una disposición judicial, Sí. establecimientos rurales que por orden judicial cubrimos. Entonces, para el que está en la calle y para el que va a cubrir la calle, No le queda nada. no queda. Entonces, por eso que nosotros, y yo le digo siempre al señor ministro, en mi época, si yo tenía estos 5.000 y tenía estas patrulleras, ¿verdad? Porque toda mi vida fui oficial de patrulla hasta que llegué a Relaciones Públicas, ¿verdad? Y O sea, estuviste en la calle es mucho tiempo, mucho A tiempo. propósito de eso, de estos 5.000 que van a egresar el año que viene, ¿en qué porcentaje, no sé si se puede hablar de porcentajes, son los que van a estar haciendo precisamente patrullajes, los que van a estar, digamos, haciendo estas actividades en la calle? ¿Cuántos van a estar concentrados, por ejemplo, en el grupo LINCE, que es este primer grupo de respuesta ante una situación de
de emergencia, de una situación delictiva. ¿Se puede ya hablar de eso hoy? Porque estamos hablando de un mes prácticamente que ya van a estar egresando este primer cuadro de 5.000 efectivos, comisario. Sí, hay una disposición de que el 100% de los que egresan van a cubrir Asunción y Gran Asunción. Los 5.000 van a ser distribuidos. En Asunción y Gran Asunción, ellos van a hacer como una pasantía de práctica de comisaría, ya trabajando como profesionales en la vía pública. Podría mandar un par a Yaguarón también, ya que... Y A a eso lo quiero mejor llegar. Los efectivos policiales que ya tienen mucho tiempo en las comisarías en Asunción van a ser distribuidos en el interior del país, directamente. Entonces, con eso vamos a cubrir las necesidades. Nosotros sabemos de que estamos en falta en varias partes. ¿Cuánto tiempo de Pero no formación podemos. tienen en comisaría? Los efectivos que están ahora Sí, los tienen que van un a- año de curso netamente área legal, todo lo que hace a procedimientos policiales, leyes vigentes y después todo lo que hace a la práctica directamente, netamente a la función policial. Eso es menos tiempo de lo que establece la academia, ¿verdad? Es menos tiempo, ellos egresan como técnicos en seguridad, por ello que ellos que van a quedar dentro de Asunción y Gran Asunción. Ya que estamos ¿verdad? hablando de buenas intenciones, yo entiendo que la intención es tener más efectivos policiales, pero me hace mucho ruido tener policías con tan escasa formación. Me hace acordar un profesor en la facultad que decía, ustedes son abogados en serie y no en serio, decía, ¿verdad? Y más o menos así, si es que me decís que es menos tiempo de lo que la academia hoy Normalmente, ¿cuántos años les son? exige. 3 o 4 años, ¿no? Academia de Policía, Sí, 4 años, 4 años. ¿verdad? Este sería Eh, un cuarto del tiempo que sí. normalmente Puede pasa. ser un mecanismo de relojería esto, ¿eh? Puede explotar en algún momento. Como Lo me que pasa- me gusta lo que dijiste, porque si te da miedo esto, me imagino que más miedo te ha de dar lo que está pasando en Claro. Yaguarón, ¿verdad? Mira, el ¿Verdad? problema No sé es con cierto. qué quedarme. No, pero es que a veces lo ideal entra a contramano con lo que se puede Con lo llevar posible, sí. lo posible de poner en marcha de manera inmediata. Nosotros necesitamos, según Naciones Unidas, 2,8 por cada 1.000 habitantes. Eso te da más o menos 18.000 policías, según la cantidad, operativos a nivel nacional. Funciona la cantidad de habitantes que somos según el INE, ¿verdad? 6 millones, 18.000. Pero en 2 turnos, porque esa gente se va a Claro, dormir. claro. Y alguien tiene que... Entonces ahí ya son 36.000. Sí. Y Si además tienen con 12 todo lo horas que por dice, día de trabajo. O sea, por eso. 50.000 sería. Necesitas, el déficit que hay en esa materia es muy grande. Y es probable que la formación efectivamente no sea Sea insuficiente. la mejor, que sea insuficiente, pero hay que responder en función de las necesidades. Ahora, yo creo que muchas veces cuando se habla de inseguridad, no me voy a referir a lo que dijo, no le estoy respondiendo a Felipe, pero algunos que hablan del tema te justifican por el lado, no, pero la inseguridad existe y se plantea, este señor lo plantea, ¿realmente plantea el problema de inseguridad? Y si no se le respondió, la respuesta es que él invente un órgano como este de 20 tipos que no van a servir para 3 pepinos, más que para generar posibles problemas muy serios a ellos y a terceros. Entonces hay que retomar esa discusión porque el tema de la seguridad es un tema muy complejo. Va desde el robo bagatelario hasta el crimen organizado a gran escala. Tiene que ver con cuestiones socioeconómicas que hay que plantear también porque no se resuelve solamente con la cuestión represiva, eso está demostrado, ¿verdad? Mientras tanto tenés que reprimir porque las cuestiones socioeconómicas no se resuelven tampoco del día a la noche. Es una combinación de Hay un cuestiones montón de que aristas. exigen un debate mucho más serio de la forma que lo plantea este señor. Aunque no lo creas, estoy 100% de acuerdo con Felipe. ¿De qué? Mientras nosotros teorizamos acá, No, si pero no no- sé no qué. es bla, teoría, bla. no es teoría, No, es pero muy su argumento práctico. de que claro, exactamente. Partir de, práctico. Hay una necesidad en la partir de la calle. realidad. La realidad, Algo tenés que hacer con la realidad. es que estos 20 tipos no es solamente una cuestión inconstitucional. En primer lugar es una cuestión inconstitucional. Pero esa Entonces yo discusión ya está. En segundo lugar, que podés ponerlo en primero si querés, Sí. es inconducente, no sirve para 3 pepinos. Preguntar a los vecinos. Para eso 3 no- pepinos. Y si vos crees que 20 tipos uniformados, pues se ponen un pañuelito en la Pero a cara. veces hay una van a sensación encarar de y no sirve de nada la sensación que Preguntarlo la al vecino, realidad pues, sirve. van a seguir. Preguntarlo al vecino. Escuchen, Claro, la momento. gente que se nosotros- sienta. Bueno, está bien. Benjamín, pero- ya sé que es tu programa, No, pero escuchen una cosa para que Preguntarle a los hablemos, para que vecinos. dialoguemos. Ni por Si eso. ustedes creen que 20 personas ungidas por un lord Yaguaronino. yaguaronino
que se ponen un pañuelito en la cara van a reducir los índices de criminalidad en Yaguarón, están completamente equivocados, discúlpenme, ¿verdad? Y además le estás alentando a un tipo para que obre de manera completamente ilícita, genere problemas para esos 20 muchachos, porque se pueden encontrar con un malandro en serio que le pega un tiro en la cabeza y no van a saber cómo antes de eso defenderse, o ellos provoquen problemas a terceros. Y por eso no es teoría discutir cuáles son las medidas prácticas que se pueden hacer para contribuir desde los municipios, si el objetivo es sincero, ¿verdad? A encarar el problema de la seguridad. Y asumiendo que es una discusión compleja y pendiente, claro que sí, es una materia pendiente. Por eso es el principal reclamo ciudadano, no es casual que le haya desplazado a muchas otras cuestiones junto con el empleo, ¿verdad? Son los dos reclamos más importantes que hay en Paraguay. Permítanme decirles que no es fácil ser policía. Me asusta por eso. La situación emocional para mí es clave. Yo no puedo ponerle a un ciudadano un pasamontaña, hacerle parar con un servicio de guardia. Es otra cosa. Es otra cosa. Hay un tema también en la academia mismo hay problemas. Lo que tampoco se puede plantear a la gente que siga esperando, comisario. Pega el año en Bogazúa. Sí, pero tampoco desde el Estado tenemos la varita mágica. Yo no justifico nada. Yo tampoco estoy justificando. ¿Verdad? Mientras aclaré que no era en respuesta a vos. No. No sé por qué te pones el sayo. No estoy justificando. Yo no hablo general también, así como voy a hablar bueno, general. Estoy en desacuerdo con lo que y bueno, está perfecto, hermano. No pero estoy justificando. Que la gente siga esperando. A ver, yo hoy en el programa de la tarde, por ejemplo, y supongo que en el transcurso de todos los programas, nosotros recibíamos por WhatsApp todos los mensajes en relación a eso. Decíamos nuestra posición, nosotros no, estamos en contra de esto porque es ilegal, inconstitucional, no es lo que debe hacer un municipio, no es función del municipio. Y llovían los mensajes. Esto de que decíamos, la teoría se queda por un lado, pero vos salías a la calle y alguien te aprieta con un puñal. Ahí no hay teoría, no hay constitución. Hay también un tema, no sé si o sea, lo que quiero decir nomás, Alberto, para terminar. Sí. O sea, la ciudadanía va a estar de acuerdo porque hay un problema que no tiene, digamos, y claro, respuesta. y espera que le den alguna respuesta. Hay un problema en nuestro estamento judicial que empeora las cosas. No sé si la policía, que tiene un departamento judicial. El tema de nuestro código penal. Por ejemplo, el robo bagatelario. Una persona que nos roba más de determinada suma, prácticamente no va preso. Y está siendo incentivada a seguir cometiéndose delitos y a seguir robando y a seguir causando inseguridad. Yo tuve 2 episodios de asalto. En uno de ellos le agarramos al que con un puñal me trataba de sacar el celular y lo llevamos a la comisaría. Y él 3 días después estaba en la calle. Así es. Y le pregunto yo al comisario, ¿qué pasó? No, y vino al fiscal y me dijo que al final no robó nada. Pero le pudo haber matado a alguien. Claro. Sí, y está otra vez en la calle. Y eso es así permanentemente. ¿Cómo hay alguna manera de pedir que el Código Penal elimine la figura del robo bagatelario y adopte lo que hay en varias ciudades de los Estados Unidos? Vos rompés un vidrio, te amonestan. Otro día rompés un vidrio, 3 años de cárcel. La tercera vez, 20 años de Tarjeta cárcel. roja, claro. Así es. Aunque hayas pintado un graffiti. Pasa lo mismo cuando conducís también. Sí, sí. Tenés una tarjeta, la tercera, chau, salís. No tenés Qué más forma de oportuno. conducir. Me gustaría dividir las cosas. Sí. Primero decir que como institución, tanto desde el Estado como desde la Policía Nacional, no estamos ajenos para la ayuda. Cualquier persona que se acerque a solicitar o ofrecer una ayuda, para nosotros es bienvenido. Pero existen estamentos y leyes que tienen que enmarcar esa ayuda. Primer punto. No nos cerramos a lo que cualquier intendente quiera hacer. Pero hay cosas que la ley municipal les dice que puede hacer y no es esta que se está haciendo. Esto no está en la ley municipal. Pero sí está otras cosas que a nosotros nos va a ser muy útil. Desde lo que dice el Código Penal, como abogada le digo que nosotros como policía somos brazo ejecutor de la ley, Sí. de la institución, y que Órganos nosotros auxiliares. también como auxiliares nos encontramos a veces con esas situaciones, ¿verdad? Y buscamos otras instancias. ¿Por qué? Porque a doña María que le robaron, después de 6 horas le soltaron a su asaltante, Sí.
¿Y cómo quedamos? Como que la policía no hace nada. Ellos ya no miran el otro pasito que es la ley, ¿verdad? Y hay que cambiar la ley. Y Pero también no está tener, en también, nosotros. también tener el elemento, comisario, ahí el tema que planteaba Alberto, que es el tema del micro. Con una palabra a mí me da lo escosor. Microtráfico. No hablo de colectivo. Microtráfico, micro robo de cable, todo es micro. Pero finalmente el tipo que te roba 5 metros de cable, después ha decidido que juntan toneladas de cable de cobre y se va inclusive al exterior, ¿verdad? Exportado entre comillas porque es robo, ¿verdad? O fundido, qué sé yo. Lo mismo está en el tema de micro. Micro es un puchito nomás ni vende, poco nomás vende de crack, un poco nomás vende de marihuana, un poco nomás vende de coca. Finalmente vende toneladas esa boca de expendio o dealer en una manzana que encontraban en cualquier manzana del departamento central, ¿verdad? Así es. Hay una mirada que tal vez hay que darle un poco de vuelta también. Coincido contigo que hay un elemento que se olvida, parece que la gente tiene que ir con la fiscalía, con el Ministerio Público. Te consulto, si Pero es un tenés, elemento real, ¿verdad? si tenés un vecino pegadito a tu casa y es microtraficante, ¿denunciarías? Sí, ya me pasó y me trajo problemas. Bueno, me encanta, pero otras partes no hacen. Pero preguntarle a los Entonces, vecinos de Sajonia, preguntarle a los ¿cómo vecinos... Muchos podemos vecinos. trabajar en policía comunitaria si sabemos bien que el adicto, nosotros primero luego tenemos que verle como un enfermo? ¿De verdad? Eso sin duda. Y el comisario. que está cometiendo un hecho punible y es adicto es solamente para calmar su necesidad propia de su enfermedad, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros atacamos todos juntos desde el punto de vista de la enfermedad y hacemos trabajos comunitarios en donde las municipalidades van a cumplir un papel importantísimo, cambiaríamos. Hoy me gustaría que una municipalidad trabaje conmigo en lo que hace a quema de basura. Es mínimo y es un delito, ¿verdad? Y no tenemos, ¿verdad? Llamamos al lince que venga, que esto, que lo otro, pero de allí, si tenemos la policía comunitaria creada por la propia ciudadanía y el barrio, ese le va a decir, no quemes basura. ¿Sabes qué es un delito? Esa es una gran ayuda. Benjamín. No, partimos de la base de que el problema de la inseguridad es un problema muy sentido para los paraguayos, que los índices de criminalidad son altos, que es una materia pendiente de, no te digo de solución, sino de definición de políticas eficaces para reducir esos índices de manera notoria. O sea, eso asumimos. El problema es cuando te vienen supuestas soluciones que, claro, en la opinión pública muy rápido penetran porque se siente desprotegida y todo aquello, pero nosotros no podemos sumarnos a ese coro. Tenemos que salir a decir, esto está mal, porque está pésimo lo que hizo el intendente. Y ya sale un diputado, había sido, yo ni sabía que era del Partido Liberal, y sale el diputado Los Mariño, me parece que es, a refrendar la idea del intendente, y que es correcta. Que el intendente Entonces, dijo hoy que habló con el gobernador de Central bueno, y que tiene su apoyo. Y después para vendrán entonces otros municipios. Ahí sí se empieza a plantear un tema más serio. Sí. Entonces no se puede abordar de una manera tan superficial un tema tan complejo. Y yo creo que de verdad hay un déficit en la respuesta del Ministerio del Interior a esta cuestión. Tendría que haber salido muy rápido a poner las cosas en su lugar, con claridad. Esto no se va a tolerar, como muchas cosas que no se tienen que tolerar porque están fuera del marco constitucional, ¿verdad? Y a partir de ahí, asumir las limitaciones, los problemas que son reales y abrir la discusión. Si este señor hubiera tenido buenas intenciones, hubiera planteado un debate muy distinto. Inclusive nos hubiera aceptado este diálogo, porque había aceptado inicialmente y después apagó el teléfono. Pero ¿cuál es el problema en defender la posición que él tiene si la considera legítima? Y discutimos, y si quiere mantener su posición, que la mantenga, que se vea con la ley y con los encargados de impartirla. Pero si se niega siquiera al intercambio de opiniones con quienes puedan tener una postura crítica a la suya y a tambor batiente pretende llevar adelante ese tipo de cuestiones, bueno, es un camino muy malo y hay que señalarlo de esa manera. Es un camino muy malo. Bueno, muy interesante la discusión que se está planteando en este set el día de hoy en relación a un tema que evidentemente genera mucha controversia, algunos adhesión, otros rechazo. Acá lo que se plantea es lo que dice la ley
por el otro lado, la realidad. Algo más, comisario, agradeciéndole el tiempo por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto recibirle, tenés que venir más seguido por acá. Muchas gracias y un placer compartir con todos ustedes. Después de mucho tiempo estar en un set es algo emocionante. Bueno, te vamos a tener más seguido por acá. Y decir que desde el ministerio o desde cualquier entidad del Estado nosotros estamos abiertos a la ayuda. Solamente no pedimos que se salga del margen de la ley. Muy bien, gracias, comisario. A ustedes, por favor. Nosotros tenemos que establecer la primera pausa aquí en 12:08. A la vuelta tenemos más información, hay mucho todavía, vamos a tratar de desarrollarlo. Controversia en el IPS tras la decisión del Ministerio Público de no imputar al expresidente de la institución, Vicente Battaglia, a pesar de las declaraciones de desfalco durante su gestión. Tanto José González, director jurídico del IPS, y Alicia Lazar, directora de auditoría, han dado declaraciones públicas en donde cuestionan la rapidez de la Fiscalía, afirmando que existen evidencias suficientes para una imputación. La Fiscalía argumentó que las irregularidades detectadas en la administración de Battaglia se relacionan más con diferencias administrativas que con delitos penales. Esta decisión se basa en un informe preliminar que describió las discrepancias como diferencias en saldos presupuestarios y errores de registro, pero no como actos criminales. Los directores enfatizan en la importancia de las auditorías internas y externas que están en curso, las cuales podrían descubrir irregularidades significativas en el manejo de fondos, incluyendo préstamos que exceden los límites presupuestarios permitidos por ley. Desde el IPS se confía que el juez penal de garantías revisará y potencialmente reconsiderará la decisión de la Fiscalía. Bueno, es un día de polémica, evidentemente. Otro tema que, bueno, despierta también el debate, aunque me parece que aquí no hay mucha duda, porque la posición del IPS desde la Contraloría está encaminado en un mismo sentido. Cuestionan este pedido de desistimiento realizado por el Ministerio Público en relación a este desfalco, faltante, sangría financiera en la época de Vicente Battaglia, anterior director o presidente del Instituto de Previsión Social, y estamos hablando de un faltante, una friolera suma de 1,6 billones de guaraníes. Estamos hablando alrededor de billones de guaraníes, pero en el sentido nuestro, no el de los americanos. No, en el sentido nuestro, serían miles de millones. No. Efectivamente. Estamos hablando de algo así como 180 millones de dólares. Bueno, hay mucho que explicar. Aquí a los panelistas les pregunto. Y aunque fuera 1 billón, porque se manejaron las dos cifras, 1 billón sigue siendo 130 millones de dólares. Es buenísima plata, es buenísima plata. Efectivamente, para ampliar un poco más este debate, o por lo menos para entender esta situación, está con nosotros el abogado Darío Ortega, director jurídico de la Contraloría, a propósito de este tema, que es el órgano que hizo la denuncia previamente de este faltante. Abogado, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Richard. Buenas noches a todos los integrantes de la mesa y a la audiencia. Bueno, la posición de la Contraloría es similar a la que tiene el Departamento Jurídico o la Dirección Jurídica del IPS, que tiene que ver justamente esto como que no correspondería hacerlo de parte del Ministerio Público, es decir, el pedido de desistimiento. Para poner en contexto nomás a la audiencia de esta hora, abogado, ¿nos podría explicar por qué la Contraloría se opone así en puntos claves y en puntos esenciales? A ver, donde nosotros, no sé si llamarle cuestionamiento, oposición, o donde no compartimos el criterio de la Fiscalía, es que ha dejado de observar ciertos hechos denunciados y comprobados por la Contraloría que deberían haber tenido una mayor profundización e investigación. Amén de eso también no compartimos el criterio mediante el cual la Fiscalía solamente se basó en los fondos y en el destino obtenido a los fondos en virtud de esta ley 7037, que le permitía contraer el préstamo para pagar las deudas de maternidad y permisos. ¿Por qué digo que no compartimos este criterio? Puesto que nosotros habíamos hecho una auditoría financiera y de cumplimiento que abarcaba mucho más que solamente este préstamo, sino que abarcaba todo el sistema financiero del ente. Entiéndase qué debía, quién debía, cuánto debía, desde cuándo debía, a más de otras series de observaciones que le habíamos realizado. Específicamente en este caso, lo que a nosotros nos sorprendió es que, existiendo un hecho confeso por parte del IPS, y digamos hecho confeso porque existe un acta donde nos reconoce que ellos no contaban con la composición de saldo pendiente de pago a proveedores, y que tampoco contaban, que es lo más grave, con los documentos respaldatorios de esta posible deuda, es que la Fiscalía
no tuvo en cuenta este hecho como para profundizar aún más y simplemente decir que este año 2024 supuestamente la gente de IPS le proveyó un CD con facturas y con documentaciones que acreditan el pago o algunos pagos de los fondos obtenidos en virtud de esta ley, y por lo tanto dijo que no existía un daño patrimonial. Pero sin embargo, como ustedes estaban mencionando recién, en principio hablamos de una deuda de casi que supera los 130 millones, y el monto del préstamo obtenido hasta el 2022 era solamente de 450 mil millones. O sea, existe una diferencia en documentos y en números que no fue justificado ni por la Fiscalía y mucho menos por el IPS. Abogado, si esas preguntas que ustedes se hacían en aquel momento y le hacían al IPS no teniendo la respuesta de a quiénes se debía, cuánto se debía, desde cuándo se debía, cuánto se pagó, siguen hasta ahora sin respuestas, hasta la fecha siguen sin respuestas. Si el Ministerio Público tampoco volvió a pedir informes al Instituto de Previsión Social sobre estas mismas interrogantes que hacía la Contraloría, que decía que seguían pendientes. Y al mismo tiempo, el Ministerio Público, a sabiendas de que había una auditoría, está en desarrollo una auditoría en el Instituto de Previsión Social, decide cerrar el caso y solicitar su desistimiento. Bueno, algo no encaja, por lo menos en términos racionales, que fundamenten esta decisión del Ministerio Público. ¿Hay una querella en este caso? No. Es una denuncia la que Es hizo una la denuncia Contraloría. y es una buena pregunta de por qué el IPS no es parte Tendría activa. que ser parte. Pero ¿por qué, ¿Por qué? en qué funda el Ministerio Público, quedando pendiente de respuestas a estos tres elementos que señalaba en este caso, abogado? A ver, comparto todo lo que estaba manifestando, y para graficar aún más quiero recordarles que nosotros iniciamos esta auditoría en el 2022. Apenas iniciamos ya nos encontramos contrada con el IPS, por lo cual tuvimos que recurrir a la justicia. En un primer momento, luego de que el juez lo ordenara, nos remiten una camionada de documentos. Analizados los mismos, nos damos cuenta que lo que le estábamos pidiendo no nos proveyeron. Le pedimos esa información, le reiteramos. Ellos, por nota mediante, nos dicen: no, señores, ya le entregamos todo, ustedes ya tienen esto. Se vuelve a verificar y como se reconfirma que no se tenía, el equipo auditor se constituye ante el Departamento de Contabilidad de IPS, donde un funcionario le dice: no, nosotros evidentemente no te enviamos esto, es más, no tenemos lo conciliado de estos montos y menos aún no tenemos los documentos. O sea, esa situación está plasmada en el reporte y en el informe final de auditoría, y el fiscal lo sabía. Sin embargo, hoy no tuvo en cuenta esa situación como para ahondar aún más sobre el tema. ¿Por qué le digo ahondar aún más? Si el IPS confesó que para julio del 2023 no contaba documentos, ¿cómo es que para el 2024, donde según el fiscal se empiezan a producir los pagos, aparecieron estos documentos? Es raro. Estamos hablando de documentos que justifican o que deberían de justificar más de 130 millones de dólares. O sea, estamos hablando de documentos que mínimamente van a cubrir una pieza. ¿Y por qué no remitieron a la Contraloría? También es la pregunta. Esos mismos documentos que alegan tener. Así mismo, a nosotros nos dijeron que primero que nos enviaron, después que no nos enviaron y que no tenían. Entonces, acá se debió profundizar como para realmente saber a cabalidad y no tener duda de que estamos en presencia de una deuda que realmente existe y que si se pagó o se va a pagar, va a ser bien pagado. Darío, Acá también quiero resaltar algo. El fiscal creo que se limitó a encuadrar la denuncia que hizo la Fiscalía como un posible daño patrimonial y encuadrarlo dentro de lo que es la lesión de confianza. La Contraloría no solamente denuncia ese tipo de hechos ilícitos. Sí, en el 90% de los casos sí, pero también suele denunciar otros hechos también tipificados en el Código Penal y que no tienen que ver con la lesión de confianza. Podríamos hablar de declaración falsa, podríamos hablar de documentos públicos de contenido falso, documentos privados de contenido falso, falsificación de firma, un montón
montón de otros hechos que con esta observación se le hizo saber al Ministerio Público, pero que no ahondó en su profundización. Una precisión, director, para entender nomás. La remisión que ustedes hacen del resultado de esta auditoría señalan indicios de hechos punibles, porque hay informes de Contraloría que se remiten y en el mismo informe, además de los indicios de hechos punibles o incluso solamente se limitan a señalar cuestiones administrativas y le remiten de vuelta al ente auditado para que, entre comillas, se corrijan ese tipo de procesos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de indicios de hechos punibles, ¿es así? Así mismo, el informe final, una vez que se concluye, tiene generalmente o usualmente dos tipos de falta. Una Sí. meramente administrativa, que como bien lo dijiste, se le hace saber al ente para que mejore. Y si existe algún hecho que nosotros podemos considerar como hecho punible, reanalizamos jurídicamente a ver si es viable o no, y luego de eso le remitimos esas observaciones como indicio de hecho punible a la Fiscalía. Indicios, reitero, esta mañana ya lo dije, pero quiero nuevamente aclarar. El indicio significa que se descubrió algo concreto, pero que necesita de otros hechos como para que se pueda encuadrar dentro o subsumir la conducta dentro de una figura penal. de una conducta penal. Un elemento, gracias Richard, un elemento, Darío, que también hay que preguntarse acá es, y hacer una especie de juego, si querés, imaginario, entre comillas, cuando decimos, ¿a quién se le benefició en esta medida? ¿O hasta dónde llegaban las responsabilidades? ¿Verdad? Porque si esto, sí, lo de Bataglia creo que es indubitable, pero también abarca o no a los consejeros. Entonces nos va a dar algún, como decís vos, algún indicio, algún hilo que seguir para decir quiénes son los que operaron para que esto salga, ¿verdad? Porque así no funciona, ¿verdad? Y realmente luego de este análisis incompleto que realizó la Fiscalía, luego de este pedido de estimación, uno ya puede especular cualquier cosa. Realmente no quisiera entrar en ese ámbito porque no me corresponde, pero sí hay muchos hechos llamativos que hacen volar a la imaginación, y creo que hoy por hoy ya está permitido. Y sobre todo también, Darío, el silencio de la Fiscalía. La Fiscalía, cierto, habló por su, entre comillas, por su resolución. Opa, o quirí, una palabra no idioma. Ese lado también es llamativo, ¿verdad? Y bueno, y hasta ahora vamos a esperar que si el juez, ¿verdad? Espero que le dé el trámite de oposición y que la Fiscalía General rectifique el rumbo y que por lo menos ordene que se siga profundizando en el estudio de los otros hechos que podrían ser considerados como típico penal como consecuencia del actuar irregular reconocido en un instrumento público por parte del IPS. Doctor, este tema está ahora en el campo del juez de garantía, ¿no? Así mismo. Él tiene que definir si acepta o no lo que dice la Fiscalía. Así mismo. El juez de garantía no solamente garantiza al acusado, sino también que se procese conforme a la ley. O sea, finalmente, si el juez de garantía decide hacer lugar al pedido de la Fiscalía, el juez de garantía forma parte del mismo equipo, creo yo. Y tendríamos que ver, a ver cuál es el análisis y cuál es la resolución final que quita el juez. No me quiero adelantar a sentar una posición sobre lo que podría o no decir el juez. Quiero respetar ese momento que tiene el juez para analizar los hechos, pero así como le digo, espero que le dé el trámite de oposición, puesto que considere lo mismo que consideramos nosotros, no solamente nosotros como Contraloría, el propio IPS está objetando esta decisión. Ya le tiene que hacer una llamada de atención al juez de que aquí hay algo que todavía no se investigó bien, de que hay cosas que se deben profundizar. Si el propio afectado está cuestionando y está impulsando la denuncia, porque sé que siempre realiza denuncia cada vez que encuentra un hecho irregular, yo creo que el juez no le puede dar un corte definitivo a esto ahora. Abogado Darío Ortega, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes. Hasta luego, el director jurídico de la Contraloría, a propósito de esto que se está discutiendo desde la semana pasada y que va a dar mucho que hablar todavía hasta que se expida el juez, ¿verdad? Sabes que hay temas que son importantes, como los que tocamos en el bloque anterior, que hacen a la seguridad y que hay que desarrollarlos. Este es un tema que trasciende por lejos un municipio. Es un tema de súper importancia nacional, diría, porque son demasiados los involucrados y afectados por
la forma en que se... Todos los trabajadores usó- formales. Todos los trabajadores formales y sus familias, Sí. ¿verdad? Y los empleadores. Entonces, y los empleadores también. Y se ven afectados sus intereses como resultado de la antigua, tradicional política de saqueo al Instituto de Previsión Social. Sin embargo, el tratamiento político y mediático de esta cuestión es casi nulo. O es muy pequeño, En comparación pequeña su con la importancia. importancia, sí. Exactamente. Sí. Entonces habría que hacer un esfuerzo por generar la discusión sobre el tema del IPS partiendo de esta base, pero sobre esta base avanzar, porque la verdad es que la situación del IPS es un tema muy serio que debería preocuparnos a todos. Está en comunicación con nosotros el fiscal Luis Piñales, uno de los 3 fiscales que lleva adelante o estaba llevando por lo menos esta investigación hasta el momento del pedido de desestimación de parte de esta causa. Abogado Piñales, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches a ustedes, un saludo a la audiencia. Bueno, quiero trasladar la pregunta al panel ya porque están un poco más interiorizados sobre el tema, pero así que por favor, Benjamín, si podemos... No, la pregunta que queremos formularle al fiscal es ¿cuáles son los fundamentos para desestimar una denuncia tan seria por faltantes de dineros del IPS, una institución de la trascendencia del IPS, sin respaldos documentales y otras irregularidades denunciadas en su momento por la Contraloría General de la República y con o con algunas precisiones más? ¿Cómo es que la Fiscalía no requirió al IPS información sobre las preguntas que, según la Contraloría, nunca fueron respondidas por la anterior administración? Y cierra el caso sin considerar que hay una auditoría que está en curso, en desarrollo, en el ente previsional. Entonces, obviamente genera preocupación y muchas dudas, pero vos nos explicarás, responderás a estos y otros interrogantes que vayamos formulando. Bueno, en primer lugar, esas son afirmaciones que usted está aseverando. Claro. Usted sabrá el fundamento o los argumentos por los cuales usted está diciendo. La denuncia se forma a través de 2 tipos de situaciones. Un relato de hecho concretamente, donde se relata la existencia de un ilícito o un hecho, o en otro caso a través de una investigación administrativa, a través de en el caso de la Contraloría General de la República, en donde ellos establecen una auditoría, como usted bien dijo, y a través donde ellos mismos establecen que en base a las documentaciones que ellos tienen a la vista, esa conclusión no es vinculante y es donde solicitan que ahí se haga una investigación a los efectos de si existe o no un hecho público. Entonces, en primer lugar, la desestimación concretamente es parte de una gran cantidad de reportes que la Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social es la que realiza una denuncia. Pero entiéndase una denuncia diciendo nosotros tenemos el resultado de una decisión administrativa y queremos que el Ministerio Público investigue. Y eso es lo que el Ministerio Público hizo a lo largo de todo este año. Concretamente en un reporte propiamente dicho. Y en cuanto a ese reporte propiamente dicho, el Ministerio Público ha colectado una serie de declaraciones, no solamente a los funcionarios que formaban parte de los estamentos donde la Contraloría determinaba la existencia o no de ciertas irregularidades. También se les convocó también a los funcionarios mismos de la Contraloría. Es el resultado de estos elementos, es donde el Ministerio Público determina de que no existen elementos suficientes para razonadamente establecer que existe una conducta punible en elección de confianza. En el requerimiento fiscal concretamente, y que eso va a ser expuesto en el momento de la audiencia preliminar, reporte y observación por observación, el Ministerio Público refuta esa clase de posición. Posteriormente es ahí en donde el juez de garantía va a tomar la decisión si para él le parece o no, o si le da algún tipo de trámite de oposición. Me sorprende algunas posiciones de los órganos administrativos donde dice que es llamativo. Cuando ellos denunciaban, ellos no tenían el conocimiento pleno de la existencia de un hecho punible, ellos pedían una investigación. Por otro lado, nosotros no sabemos hasta qué punto ellos tienen tanta seguridad en la comisión o no de un hecho punible cuando son diligencias que una vez que ellos presentaron la denuncia al Ministerio Público, se realizaron varias diligencias. Yo no puedo especificar en
cuestiones propias de una investigación fiscal hasta tanto eso se pueda dirimir. Ahora, ¿Y qué se puede decir fiscal? Sobre la auditoría concretamente que ustedes dicen, esa auditoría no sé de dónde viene. Nosotros no analizamos la existencia, ¿no?, de una auditoría. La auditoría fue presentada por la Contraloría y esa auditoría fue colectada, y en base a esos elementos nosotros ¿qué determinamos? De que los elementos son insuficientes. Ahora bien, es una hipótesis, que este no es el caso, de que exista un nuevo hecho o un nuevo elemento y que realmente se confirme la posición del Ministerio Público. Este hecho nuevo, si motiva o no la existencia de un hecho punible, entonces concretamente sin ningún problema se va a ordenar la reapertura de una investigación. Lo que acá es grave es de que existan denuncias concretas y que nunca haya una decisión jurisdiccional, y ahí donde corren los plazos de prescripción, donde ahí sí correría un riesgo de impunidad. Hoy nosotros agotamos una investigación, hemos tomado una conclusión y se va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional. O sea, no es una posición unilateral del Ministerio Público. Pero claramente beneficiosa para los denunciados. En este caso se cerraría un caso que es de mucho interés para muchísimos paraguayos asociados al IPS, asegurados al Instituto de Previsión Social. Pero yo quiero insistir con la pregunta de la auditoría que hoy está en curso, y que no puede ser que el Ministerio Público no sepa que está en curso y la prensa sí. ¿Por qué no se aguardó nomás si faltan 30 días antes de cerrar el caso, que es lo que reclama el IPS? Digamos? Nosotros no sabemos cuándo no va a ser, nosotros ni siquiera sabemos a qué auditoría para averiguar, para eso están ahí. Digo, si se está llevando adelante una investigación tan importante, ¿por qué cerrarla antes de hacer justamente las averiguaciones? Parece que hay una auditoría. Averigüemos qué dice la auditoría. Una investigación cuando se agota la investigación. Es que no se agotó. En primer lugar, yo no sé a qué auditoría usted se refiere. ¿Se nota que usted sabe o usted tiene alguna información? Cualquier periodista sabe esto. Los periodistas sabemos esto. Si esto se publicó en los medios, presumimos que ustedes también habrán tomado conocimiento. No se publicó. Es la posición de un asesor jurídico que habla de una auditoría cuando refiere a qué auditoría se refiere. Todas las auditorías se presentaron y eso motivó una investigación fiscal. En realidad no es así, fiscal. Si me permite una consulta, en base a lo que menciona el director jurídico de la Contraloría, él habla de una admisión por parte de las autoridades del IPS en el sentido de reconocer la falta de respaldo documental sobre el proceso de pago de deudas de la previsional. Y a criterio de ellos, ese debería haber sido un elemento que ustedes debieron haber considerado. ¿Y cómo usted sabe o no que nosotros no consideramos? Bueno, ustedes están hablando de algunos temas. No, yo le traslado solamente el argumento de la dirección jurídica de la Contraloría. Yo no vi el resultado de la auditoría y tampoco conozco en detalles. Por eso le traslado. Yo desconozco cualquier posición que deba referir al respecto. Le vuelvo a decir, nosotros hemos colectado una investigación, eso no es ningún secreto. De hecho, esto va a ser defendido en una audiencia jurisdiccional y bueno. Acá lo que llama bastante la atención es de que es lo que se busca como país. O sea, que si el órgano administrador, un órgano administrativo que precisamente reconoce que desconoce la existencia de un hecho punible, solamente un análisis donde pide la intervención del Ministerio Público, entonces, ¿por qué ahora en estos momentos ellos toman como una decisión llamativa? Cuando ellos desconocen, o sea, yo lo que digo es el ruido que se está haciendo. Esto va a ser objeto de una discusión en un juicio oral, en donde inclusive en donde los antecedentes van a estar al respecto, donde el mismo juez puede nuevamente pedir que el órgano jerárquico revise. Y en eso nosotros estamos muy tranquilos. Nosotros hemos agotado, esto no fue de días, esto llevó un año, existen pendientes otros reportes de la Contraloría en base a denuncias realizadas y lo estamos haciendo pormenorizadamente, punto por punto. Es que, fiscal, no puede no generar preocupación en todos nosotros, los asegurados al IPS, nuestras familias, que haya una denuncia del órgano Contralor, la Contraloría General de la República, diciendo falta 1 billón de guaraníes. No hay documentos respaldatorios, pero no solamente se refiere a la ley Samaniego, a los préstamos que hizo el IPS, sino a otras cuestiones que según la Contraloría, ustedes desde el Ministerio Público no consideraron, se basaron exclusivamente en el tema de la ley Samaniego, que habilitaba al IPS a contraer préstamos de hasta 250 millones de dólares, una suma como esta. Entonces, es razonable la preocupación, no tendría que generar molestias,
Cuando decimos estamos preocupados porque es de máximo interés público, hay una denuncia de la Contraloría General de la República, hay una auditoría que está en desarrollo, hay una versión, solamente una cuestión parcial tomó la Fiscalía según el IPS. Entonces, hablamos de montos. ¿Por qué apresurarse en cerrar el caso si todavía hay cosas pendientes de clarificar, como por ejemplo el tema de esta auditoría? Que yo entiendo que por ahí al comienzo no hayan estado al tanto, en conocimiento, pero desde hace días que se está divulgando el tema de la auditoría, desde hace cierto tiempo que hemos divulgado lo de la auditoría que está en desarrollo en el Instituto de Previsión Social. Yo desconozco a qué auditoría usted se está refiriendo. Le vuelvo a decir, la auditoría que hace concretamente a la investigación que nosotros estamos diciendo son en base a las auditorías de Contraloría. Esa auditoría nosotros en el grupo de trabajo hemos dividido y la que se desestimó corresponde a un solo reporte. Esos reportes nosotros hemos argumentado fundamento por fundamento, no solamente una posición subjetiva de los representantes fiscales, sino a través de informes técnicos, en donde nosotros tenemos la responsabilidad de que si nosotros vamos a someter un proceso debemos tener indicios suficientes. Lo que acá nosotros estamos diciendo es de que el reporte remitido al Ministerio Público, y hay que aclarar, esto no es una denuncia de la Contraloría. La Contraloría hace un reporte al IPS. El IPS entonces, ¿qué es lo que hace? Comunica al Ministerio Público para que se investigue, y eso es lo que nosotros hicimos. Sí. Ahora bien, nuestro argumento, bien o mal, eso va a ser debatido. Felipe. Algunas voces fiscal hablan de un eventual envío del caso o de ustedes tres al jurado de enjuiciamiento magistrado. ¿Ustedes estarían, digamos, conteste con eso? ¿No, desconocen la idea? ¿Qué pensar al respecto? En primer lugar, bueno, parece llamativa ese tipo de argumentos. En primer lugar, para que exista una denuncia en el jurado de enjuiciamiento, debe haber un hecho concreto de un ejercicio de mal desempeño. Y bueno, yo no he escuchado cuál es el mal desempeño de estos fiscales. Nosotros lo que hicimos en nuestro trabajo, nosotros hemos analizado nuestra investigación, esa investigación lo hemos argumentado en un requerimiento, nos somos los dueños de la verdad, es el órgano judicial que va a resolver. Ahora bien, y es que la labor del Ministerio Público es refrendar lo que dice un órgano administrativo, entonces estaría además entonces la institución del Ministerio Público, entonces ya que los órganos administrativos en una auditoría entonces ya inician un proceso penal entonces. Fiscal Piñanes, gracias por su tiempo, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, Luis Piñanes, uno de los agentes fiscales que atiende esta investigación que dice que ya estuvo como un año más o menos. Pero algo huele mal en Dinamarca. Como decía Hamlet, ¿verdad? Sí. Huele muy mal porque, te digo, del informe de la Contraloría remitido al IPS y puesto en conocimiento del Ministerio Público, la Fiscalía toma en cuenta un aspecto: los créditos con base en la ley Samaniego, y no otra serie de hechos que podrían ser punibles, o indicios, otros indicios de hechos punibles. Segundo, no requiere la información que según la Contraloría hasta hoy día el IPS no le brindó, no le requiere a las actuales autoridades del IPS esa respuesta. Entonces, ¿por qué no solicitó informes de la actual administración? Y tercero, y termino con esto, tampoco aguarda 30 días más. Es una auditoría pública la que se está haciendo. Pero aparte, si no encuentra hechos punibles, atendiendo al tamaño de las cifras de las que se habla, tendría que aumentar el plazo, pedir otros 6 meses y seguir investigando. Claro. Porque es sí, es que hay un hecho nuevo también, decía. $1 billón de guaraníes se dice rápido, pero... Sí, claro. Sí, 130 palos verdes. Y después en también, la situación en la que está el IPS, claro, muy importante. Y después también lo que plantea el fiscal, me parece, que él afirma con total certeza, dice, no conozco la tal auditoría. O sea, en algún punto ni uno quería que tal vez el IPS le hubiese comunicado, hermano, aguantámela con esto. O sea, también las autoridades actuales, digo, ¿verdad? Como una cuestión también de proactividad, decir, che, tenemos esto en desarrollo, aguantámela. Ellos dijeron que sí, Felipe. Claro, tuvieron en cuenta informes preliminares del IPS. Supuestamente te dice el fiscal que no, pues. Si vos le escuchás al fiscal, te dice, yo no tengo nada pero de eso. Si tuvieron en cuenta esos informes preliminares, entonces IPS no hizo en forma su trabajo. Y a eso voy, Richard.
Más allá de qué administración sea, cuando vos decís, aguantámela con esto, acá no tenés esto, aguantámela 20 días. Una nota donde vos te respaldás también porque vos querés cuidar tu causa, finalmente. Hay una ¿verdad? parte del IPS. Y si el tipo te dice con total seguridad, no sé nada al respecto, te dice el fiscal con total certeza y vos le decís, algo ni pasó Cuando en el medio. IPS hizo los envíos de Hoy las vos sabés auditorías que y los informes hoy le preliminares. Pero preguntamos. ¿te acuerdas que fue todo un show con el tema de los Que camionados? lo hizo la semana pasada incluso. Le preguntamos a la gente del IPS y hasta ahora yo no entiendo bien la respuesta. Es ¿por qué el IPS no es parte en este proceso? porque eso es rarísimo. Todavía no se le va a juicio y lo que quiera. ¿Por qué no querella? Pero ¿por qué exactamente no participa activamente? Claro. Hay 21 para decir- denuncias. Yo no sé si en el listado de estas 21 denuncias que ¿Cuál hizo país, la eh? administración actual a la fiscalía se incluye algo de esto. En este caso no, ¿eh? No. En este caso ellos dijeron no ser parte. Que una vez que si se decidiera llevar a juicio, ahí sí tendrían intervención y cosas por el estilo. Pero hasta ahora, ¿por qué? La pregunta es, no, alto, acá hay o está en curso esta auditoría algo pendiente. en el IPS. Esperanos 30 días, no hace falta que esperes 30 años, ¿verdad? 30 días nomás para que tengas estos elementos. Es cierto que se puede reabrir el proceso, porque a la luz de Quizá con nuevos hechos se con puede esta reabrir. auditoría. Y hasta te diría que no sé si ese es el mejor camino, porque si hoy acepta el juez y dice, no, vamos a seguir adelante con las investigaciones, yo ya tengo dudas de cuál sería el curso que sigan estas investigaciones. Por eso que Están ellos medio plantean, mal- por eso que ellos plantean, Benja, mal paridas. el hecho de que, y creo que eso también coincide tanto el IPS como la Contraloría, el fiscal general reencauce rumbos, dice. O sea, el mensaje es clarito políticamente, ¿verdad? O sea, tipo, o le quita esto que tenés en la causa, demasiado claro el mensaje, ¿verdad? Me parece. O le da una KPT. Claro, exactamente, ¿verdad? Porque los dos dicen lo mismo, IPS y Contraloría. Que el fiscal general directamente apunta al jefe, ¿verdad? Reencauce rumbo, dice. Le Eso es deja- lo que no se ve, el reencauce de rumbo. Le Ah, deja en un entredicho o sea, una situación muy mala también a la Contraloría. Esto le decíamos hoy a Darío justamente en Así son las cosas. El IPS hace una evaluación de la Contraloría hace una evaluación de distintas reparticiones públicas del año Y 2022. encuentra indicios, decía. No, y al referirse al IPS dice es el caso emblemático de entre las distintas evaluaciones que había realizado. Un caso emblemático. Presenta ahora el informe y ahora es chutada al córner toda la información proveída por la Contraloría. Entonces, queda en una situación muy fea de Incómoda. ser desmentida por el Ministerio Público si prosperase esta teoría. No digamos, hay de que plazo de esto, ¿verdad? Para que el No, fiscal se expida. no hay plazo. Para Son que el unos juez- plazos medio epistolares, son, ¿verdad? Sí. El juez puede chutar un tiempito hacia adelante. Que no estaría mal, porque a lo mejor el juez también quiere saber qué va a pasar con la bendita auditoría del IPS, la que está todavía en desarrollo. Y los Y informes preliminares formarse una también. opinión. ¿eh? Los informes preliminares y las auditorías preliminares que se enviaron también. ¿Tuvieron en consideración estos fiscales? Evidentemente, de lo que se entiende de lo que dijo Piñanes, sí. Que encontraban elementos, dentro de estos indicios que dice la Contraloría, si encontraban elementos que pudiesen configurar un hecho punible, y evidentemente que no, por eso el pedido de Y desistimiento. después el mensaje también que O deja... sea, deja muy mal parados a Contraloría Muy y al mal IPS. ambos. Y después también el mensaje que deja Piñanes cuando te dice, si ellos no me van a decidir, y lo digo en paraguayo, si ellos no me van a decidir, ¿para qué nos consultan a nosotros entonces? Pues ya ponte A PN. ver, yo lo noté muy, Eso es lo que muy dijo a la Piñanes. A la defensiva. defensiva. Estaba muy a la última parte estaba. Usted, esa es su opinión. Pero, y lógico que me viniste conmigo. Te dice, pues, no es la del vecino. si me consultaron a mí como Ministerio Público y finalmente ustedes no me van a decidir, yo, háganme ustedes por su Por cuenta. lo te visto dice. vos sabés algo que yo no sé, te dijo. Sí, Y por así silencio, mismo. ¿verdad? Y estábamos Pero, comentando lo que hablamos decían los nosotros. otros. Le hubieras Tanto contestado hasta ahí Contraloría, lo que te puedo decir. IPS, titulares de prensa. Bueno, evidentemente muchas cosas. Esa había estado muy buena. ¿Qué pasó? Puede ¿Cómo? Hasta ahí te puedo ahí decir. te puedo Hasta ahí te decir. puedo decir. Y le digo, pues, el fiscal, por lo visto usted sabe algo que yo no sé. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. A la vuelta tenemos más información en la parte final de 12.8 del día de hoy. Inicio de semana. ¿Y con qué programa? Ya volvemos. La tradición marca que el primer martes después del primer lunes de noviembre se realizan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la renovación parcial del Congreso estadounidense. Mañana va a ser un día muy Antes especial. del primer miércoles. Así Eso también. Pero vos sabés que la elección en el colegio electoral se hace el primer miércoles después del segundo martes. Así que en la quincena de diciembre se va a reunir el colegio electoral. Bueno, este señor candidato republicano, Donald Trump, quiere volver a la Casa Blanca
había perdido hace 4 años las elecciones ante el actual presidente Joe Biden y están literalmente empatados en prácticamente todos en los estados que van a definir, que son 7 aproximadamente. Sí, son 7. Y que ya votaron, decías Alberto, 86 millones 86 millones de votos es hoy. Muchísimo. Es muchísimo. Hay una fuerte campaña para que la gente vote anticipadamente, por primera vez. Y entre esos 86 millones hay también un porcentaje inusitado de votos de republicanos. No votos republicanos, votos de republicanos. O sea, no tan pues antes, Claro. por determinado. Pueden votar otra cosa, pero están inscritos como republicanos y como demócratas. Ya chupé empadronados. Exacto, exacto. Lo cierto es que ahora hay un porcentaje muy elevado de votos de republicanos. Sigue siendo mayoría el voto de demócratas, pero históricamente era un 80-20. 80 demócratas, 20 republicanos en Y el ahora voto se anticipado. ahora se Y está equilibró, equilibrado ahora. La participación hay que ver a quién le beneficia más la participación en las elecciones. Siempre algún candidato resulta más beneficiado porque, comentábamos en el corte, 65% fue el nivel de mayor participación en la historia de los últimos Así 100 es. años de elecciones Así en es. Estados Unidos. Antes, eso fue en el 2020, esta última elección. En el 2016 habían alcanzado el 60% cuando gana Donald Trump. Sí. Ahora, estas elecciones son tan polarizadas, tanta historia viene detrás de esta elección, Sí. que a lo mejor superan inclusive el 65%, Yo creo que va a superar, ¿verdad? ¿eh? Porque son, ¿cuánto decías, Richard, inscritos? 240 millones, creo que 240. Algo así. Y bueno, supongamos que llegaran al 70%, que sería, estamos hablando de 150 millones, más de Más de 150 millones, sí. Más 160 millones, aproximadamente, entre 160 y 170. 175 millones Sí, sería. Pero es qué bastante. particular que es el sistema electoral. Hay 12 estados donde votás sin mostrar tu documento de identidad. Por ejemplo. Es ¿Y una- cómo acreditas tu identidad? Y no hace falta. Hola, quiero votar y Hola, votas. quiero votar acá, chao. Increíble, ¿verdad? No puedo sacar. No es serio. No, en ningún lado. Esta no. mañana comentábamos con Felipe que Y sí, no existe y un eso deben órgano- hacer. no existe un órgano electoral No hay un nacional. TSJ. No central, No existe un padrón nacional. No. Lo que hay son organismos, hay Locales. un código, una ley nacional de carácter electoral. Por eso puede suceder lo que vos decís, que cada estado hace Define lo que- cómo. lo De que hecho, quiere. son 51 elecciones. Y efectivamente, cada estado Cada uno tiene con su su ley reglamento, electoral, ¿verdad? Sus leyes. tiene su Corte. órgano electoral, el que organiza precisamente. Y en algunos estados se vota de manera Y algunos me parece que electrónica. ni tienen órgano electoral. Es el juez, el Sí, tal sí, organismo sí. judicial es el que se encarga de Es la así. historia. No, y realmente y hay que mencionarlo, es el voto indirecto, que todo el mundo ya sabe. Los estados votan o los ciudadanos votan a sus representantes en el colegio electoral. La cifra mágica es 270, que sería la mitad más uno de 538. Pero no Ahora- solamente es indirecto, sino que además indirecto, lo charlábamos esta mañana, el que gana la elección en un estado determinado, Aunque gane por se un voto. lleva- aunque gane por un voto, se Se lleva lleva a la totalidad. todos los Todo el colegio delegados del electoral. colegio Sí, electoral. sí, así mismo. Por eso se puede dar que uno gane las elecciones, que le pasó En el voto a Al Gore popular. o a Hillary Clinton en el voto popular y termina perdiendo en el colegio electoral. Es así. Y después también el elemento que uno se mete un poco de perspectiva o retrospectiva, si querés, en realidad, cuando decís qué buena jugada hicieron los demócratas para cambiarla a Biden. Porque yo creo que a esta altura debe ser una goleada de Trump, pero arrasaba. Y la, Sí. la jugada de ponerla a Kamala Harris, mujer, actual vicepresidenta, de color, con mucha experiencia en el tema público y demás, me parece que cambiaron toda la historia de la elección, ¿verdad? Pero tiene un elemento en contra. El Como gobierno. como toda la campaña fue contra el gobierno, No, claro. ella es la vicepresidenta. Entonces, Es la tuvimos representante de alguna este historia. gobierno. Es la continuidad de este gobierno. Exacto. Claro, pero ven acá, convengamos que sí. Categórico, ¿no? Biden estaba muerto hace 6 Una meses. trituradora le iba a hacer, Sí, pero sí, sí, Trump sí, le iba a pasar por encima. No sé qué decir, Richard, vos que conoces mucho de la No, política. no, yo estoy de acuerdo por el hecho de que efectivamente Joe Biden ya no estaba, digamos, prácticamente en sus Pero cabales, eso desde hace 2 años. o más ¿Por qué lo incluso. eligieron? O más incluso. Yo ahora. creo que por ejemplo, ese pensaron que capricho podían de ir llegar, por la...
que podían seguir manejándolo, evidentemente, esa es la realidad. Maltrecho, pero... Maltrecho, con posibilidades Dicen- reales de ser reelecto, pero dicen cuando que- vieron que no había ninguna condición, bueno, Dicen que cambiémoslo. de ganar Kamala la va a ser el cuarto periodo de Barack Obama. Puede ser. Estuvo 2, le manejó a Biden y dicen Kamala también es su títere. Pero sin embargo, vos sabés que yo tengo una lectura distinta de el sector que lidera Barack Obama. Es un ala bastante más, en el espectro político norteamericano, bastante más a la izquierda que el sector en el que está Kamala Harris, que está más vinculada a los Clinton. Por eso se hablaba de la posibilidad de que conservadores. Michelle, claro, una ala más conservadora. Tiempo de centro. Michelle Obama era una de las apuestas iniciales para representar al sector de Barack, pero para el expresidente decía, estas elecciones parece que perdemos, así que vamos a esperar Porque vamos a usar la carta vamos a quemar. Claro. Exactamente. Igual los dos tienen incidencia en el gobierno, independientemente de cuál sea la corriente que llegue. Sí. Evidentemente tienen incidencia, pero no es de su riñón, digamos. ¿Y cómo ven ustedes, gane quien gane, digamos, demócrata o republicano, qué incidencia o qué impacto puede tener para la región y específicamente para Paraguay? ¿Cómo ven ustedes la llegada o de Donald Kamala Trump es o de Donald Trump? proteccionista. O sea, va a establecer aranceles, lo anunció. Y eso Tema de la industria. es negativo para el resto del mundo, digamos, ¿verdad? O sea, el proteccionismo de Trump, y ya lo hizo, normalmente incide negativamente en los demás países. ¿Y la política intervencionista? ¿Va a haber diferencia si gana uno u otro? Sí, yo creo que sí. Con Los Trump no demócratas hubo son tanto. más intervencionistas. Ellos tienen el récord de guerra en los últimos Sí. De 50 conflictos, años. sí. De conflictos iniciados. Y De después hecho, tener el factor China, ¿verdad? A nivel zona, que es lo que hace que alguna A vez nivel mundo. Bueno, hablemos de la zona, ponerle, ¿verdad? Ahí te dicen algunos, deberían tener una mirada un poco más benigna hacia el patio trasero, porque si no China se te mete por todos lados. Yo creo que cualquiera ¿Entendés? que gane, efectivamente, la prioridad en política exterior va a ser el enfrentamiento China. Esa va a ser la agenda, independientemente del que gane. Va a tener que darle una preponderancia muy grande de cómo hacer frente, campo comercial, digo, ¿verdad? Y Claro. económico, a China. Ahora, si gana Trump, por ejemplo, en materia de política exterior, para Israel es una muy buena noticia. ¿Mm? No así para Ucrania. Sí. Para Ucrania... por el- los lazos de Trump con Putin. con Putin. O por lo menos ¿verdad? lo que se No, se le y lo imputa, dijo claro. 10 veces. Nosotros en ese rollo ya no nos metemos, no nos vamos a meter y cosas por Se el estilo. negó Trump siempre a llamarlo dictador a Putin. Sí, absolutamente. Ahora, Sí. como su nivel También los de recursos. confrontación con China probablemente sea mayor. Probablemente sea mayor. Veremos después en la práctica. A lo mejor redefine algunas cosas en América Latina. Por ese motivo que señalaba Felipe. Se están metiendo demasiado los chinos en América Latina, están instalándose demasiado en Argentina y otros países. Bueno, Brasil es su aliado en los BRICS. Uruguay. Entonces, apuremos alguna política alternativa. Esa sería alguna buena noticia para países de América Latina que se podrían eventualmente ver O sea, que eche un poco más la mirada al patio trasero, como diría. Sobre Estuvo un poco pero descuidado, sobre todo aparentemente. también, Richard, no solamente la mirada, sino que también qué enfoque le da. Más allá de lo punitivo y decir pepitago, ave. O sea, ponerte todo el día alambres de púa, también decir, che, vamos a hacer más negocio. ¿Verdad? Que un reclamo que, por ejemplo, hace Paraguay, ¿verdad? Con el tema de la carne que está pendiente y otra cantidad de cosas más, ¿verdad? No solamente ponerse, señalar el dedo y decir, che, usted y su democracia que está maltrecha, no sé qué, bla, 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 bla. Y después, ¿qué nos beneficias? En la balanza, que sabemos ni que no vamos a competir, pero ¿qué negocio nos puedes dar aparte de marcarnos todo el día la agenda, entre comillas, democrática, ¿verdad? Vamos a ver mañana cómo termina esta historia, porque según quien gane, también puede producirse o un cambio pacífico o el desconocimiento de los resultados electorales que provocaría una crisis política, que no sería la primera en los Estados Unidos después de unas elecciones. Acuérdense que ¿cuánto tiempo estuvieron después que Al Gore, que había ganado, perdió? Meses. ¿Cuánto Tuvieron como tiempo 2 transcurrió? meses. 2 No, meses. y las elecciones Sí, fueron en sí, noviembre. Pero lo definió la Corte Suprema. Sí. Me acuerdo cuando define en favor de Bush. de Bush hijo, el suspiro de alivio de Al Gore ante las cámaras.
Por fin se acaba esta Me historia. saqué un peso de encima, dijo. Era un año complicado. ¿Qué 2001. pasaba si ¿Ustedes se acuerdan ganábamos? lo que fue ¿Verdad? eso? ¿Qué problema si ganábamos ese era? Ahí también un paraguayo. Sí, que dijo eso. definieron eran Los votos en la Florida. cartilla, claro, en la Florida, exactamente, que llegaban hasta la Corte Suprema. Eran unas tarjetas tipo Y eran polla paraguaya 25 de votos fútbol. electorales que después terminaron dándole la victoria a Sí. George W. Bush. Bueno, una campaña electoral que también estuvo bastante encendida. Meses después, eso se definió en enero del 2001. Sí. El 20 de enero jura como presidente Bush. Me estaba acordando, perdóname. Sí. ¿Vieron el zapatazo que le tiró un periodista Sí, una sí, vez? sí. Sí, ese fue Dos en Irak. zapatos a falta de uno. Sí, Ese fue en Irak. En la Que conferencia tuvo muy de Una buena, práctica un poco tuvo abusiva muy buena de la reacción. libertad de prensa. Sí. Imagínate, Tuvo muy dos buena. zapatazos. ¿Y dónde Qué terminó loco, ese qué muchacho? loco. Está en Guantánamo todavía. ¿Eh? Pero mala puntería el tipo, ¿eh? Lo mandaron a cubrir. Se esquivó. Sí. Mañana, por supuesto, esto se va a tratar en 12.8. Pues, durante la jornada electoral vamos a tener mucha información en el canal GEN desde Estados Unidos, por supuesto, con corresponsales de esa zona, bueno, siguiendo paso a paso y minuto a minuto lo que está sucediendo. Y en la noche, aquí ya con Carmiña, que por supuesto le mandamos un abrazo y le esperamos, por supuesto, mañana. ¿Y usted para que también? esté- no, yo voy a estar el miércoles. Miércoles, perdón, Yo cierto. voy a estar el cierto, cierto. miércoles. Mañana va a Así estar que- en arriba hoy. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, mañana, no, el miércoles Contratado. también. Agradecido, por supuesto, como siempre, Muchas a gracias, Alberto, muy- Felipe, muy Cintia, amable. ¿Qué, Caballero. qué le Señor aconsejarían gerente. a alguien que está muy pendiente de las elecciones en Estados Unidos? Que miren las Que cadenas. miren la cadena de Estados Unidos. Yo le aconsejaría 12-8 nomás. 12-8, así es. No. Obviamente 12-8 y después las cadenas de los Estados Unidos. Muy bien. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.